y vámonos con la actividad. Bueno, pues chicos, veréis, ¿qué es lo que pretende esta actividad? Si recordáis los que estuvisteis en directo la semana pasada, que fue una clase realmente interesante, porque el tema de la creatividad es algo que, bueno, pues que de lo que se habla mucho, pero luego, como docentes, no nos dan herramientas para trabajarlas con nuestros alumnos. Entonces, realmente, bueno, pues es algo parecido a lo que yo hice en la clase, lo que voy a pedir en la actividad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues los objetivos de esta actividad es interpretar de alguna forma la creatividad, no desde el punto de vista de vamos a fomentar solamente esta aptitud, sino desde una perspectiva de metodología. Fijaros que ahí habla como cambio metodológico. Conectar esto, por favor, con lo que vimos en el tema 2. ¿Recordáis cuando hablamos de metodologías enfocadas a pues, aprendizaje por proyectos, método Montessori? Estuvimos hablando de método socrático, de muchísimas alternativas pedagógicas, ¿no? Y cuando la semana pasada estuvimos hablando del punto de vista de Sir Ken Robinson acerca de la creatividad, él hablaba de que la creatividad realmente pues es mucho más que una instrumentalización, sino que él hablaba de realmente se puede trabajar de manera transversal a través de una serie de técnicas. Yo os hablé de algunas en clase, hablé de la cinética, hablé de pensamiento divergente, de pensamiento lateral, os puse varios modelos, el modelo de Higgins, el modelo de Wallace. También os puse ejemplos de que se podía trabajar la creatividad, pues bueno, pues con brainstorming, con design thinking, con gamificación, con el uso de videojuegos, etcétera. Es decir, realmente a través de redes sociales, de plataformas LMS, con lo cual las herramientas son muchas y los métodos también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con toda esa información? Fundamentalmente lo que tenéis que hacer es diseñar actividades donde me pongáis qué metodología, por ejemplo, de estas que hemos hablado, vais a emplear. Pues voy a hacer con mis alumnos un brainstorming o voy a plantearle preguntas de tipo cinética a través de una app en concreto, por ejemplo, basándonos en el método TCT, ¿no? De entrenamiento cognitivo lúdico. Este tipo de propuestas tienen que enlazar, a su vez, con las cosas que queremos trabajar en la actividad. Es decir, trabajar creatividad es, pues, por ejemplo, pues podemos trabajar pensamiento divergente, pero también es trabajar pensamiento crítico. Pero también podemos trabajar espíritu de emprendimiento, porque ya vimos la semana pasada que cuando hablamos de creatividad estábamos realmente englobando una serie de competencias mucho más amplias. Esa visión holística que nosotros estamos viendo en la asignatura, de alguna forma tiene que quedar reflejada en la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, para mí eso es lo más importante, es la principal aclaración. También, por favor, bueno, el hecho de originalidad, como siempre, cuidar la presentación. En este tipo de actividad, por favor, hay que ser muy breve porque solo tenemos 3 páginas. No podemos incluir rúbrica. No se trata tanto del diseño, las instrucciones, todo esto no es necesario. Realmente aquí este ejercicio lo que hace es un poco medir qué herramientas tenéis vosotros como docentes para implementar en el aula y fomentar pues, la creatividad y todas las competencias que se pueden trabajar de forma transversal con vuestros alumnos. Con lo cual, simplemente descripción de la actividad, la materia sobre la que vais a trabajar, etapa educativa, la metodología y la herramienta tecnológica que vais a emplear. ¿Que queréis que las actividades formen parte en plan unidad didáctica, que estén conectadas? Lo podéis hacer. ¿Que queréis, por ejemplo, otra opción, combinar distintas herramientas tecnológicas en una misma actividad? Por supuesto. Cuanto más original sea y cuanto más competencias se trabajen desde la perspectiva de la creatividad, más completa va a ser, ¿de acuerdo? No sé si ahora sí que os toca. Dudas que tengáis, por favor. Y así mientras yo voy a ir pasando a nuestra presentación.
Sí, Herminia, esta tarea es la tarea que de alguna forma equivale al tema 8, que fue el tema que vimos la semana pasada. Tenéis como plazo máximo el día 5 de diciembre. Ya sabéis que, bueno, yo en este sentido soy un poquito flexible. Si alguien el día 5 no puede y la quiere entregar el 6 o el 7, no pasa nada. Y por supuesto, los que queráis entregarla antes, ya sabéis que, bueno, pues os respondo muy rápido y realmente os doy feedback, ¿no? Os corrijo lo antes posible porque además insisto mucho en esto, ¿no? Y como estáis aquí en clase en directo, yo siempre digo lo mismo. Bueno, a mí se me escapan las cosas, siempre intento ayudar a mis alumnos. Yo quiero que os toméis estas tareas, sobre todo, por ejemplo, esta tarea de la creatividad, no solamente para calificar, ¿no? y obtener el punto, sino como material de estudio también y como caso práctico que vais a trabajar en casa y que os va a servir luego para el examen. Entonces, esto es muy importante. Por eso yo dedico minutos a explicar en las sesiones en directo las actividades. Por eso os insisto tanto en lo importante que es, ¿no? También que toméis nota del feedback que yo os doy cuando corrijo, porque todo esto es para mí material de estudio, ¿vale? No os preocupéis porque cuando tengamos la sesión de examen, yo os voy a explicar de manera mucho más clara por qué he insistido a lo largo de la asignatura tanto en este tipo de actividad. Perfecto, Glenda, muy buena idea. Es decir, realmente podéis usar, por ejemplo, un recurso, Pinterest, y, por ejemplo, lo podéis usar en todas las actividades, pero en cada una de ellas usarlo con una propuesta distinta para trabajar una competencia distinta. Sería una opción. Narcisa, los mapas mentales, exactamente igual. Crear un mapa mental tiene parte de creatividad, pero también tiene parte, por ejemplo, de trabajo de pensamiento ejecutivo, de pensamiento crítico. Todo esto me lo podéis ir conectando en la actividad, que es lo interesante. No sé si tenéis alguna otra duda o comenzamos hoy ya a introducir, ¿no? A crear por lo menos un contexto de un tema que yo considero crucial y que quizás también es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Quería aprovechar para preguntaros si alguno de los que estáis en directo sois especialistas precisamente en necesidades específicas de aprendizaje, porque sería muy interesante para mí, bueno, pues también que me comentarais desde vuestra experiencia.